Cuando nosotros hablamos de puentes de acero mixtos, acero concreto, en realidad, como les mencionaba, cualquier viga que esté sometida a flexión, a partir de su eje neutro hacia abajo, ya sabemos todos que van a predominar los esfuerzos que vayan a tensión, ¿sí? En cambio, para la losa superior, pues obviamente, y eso es ventaja para los puentes porque necesita un elemento que provea, primero, una superficie rugosa, considerablemente rugosa, por adherencia de las llantas, ¿verdad? Si es que se va a omitir la colocación de asfalto en caliente. En caliente. Las losas naturalmente generan mucha rugosidad. Eso es bastante bueno. Luego, hablando siempre de losas o fundiciones, tenemos el detalle de que cuando nosotros fundimos la parte superior, de por sí ya estamos incluyendo un elemento que va a ser excelente en cuanto a resistencia a esfuerzos de compresión. Luego, el deber del diseñador o el ingeniero a cargo de un puente debe ser de tal manera que si yo empiezo a demandar una cantidad considerable de esfuerzos, lo que va a pasar obviamente es de que yo empiezo a tener obras que son más alejadas y esto a la larga lo que va haciendo es tener una demanda estructural mayor, por supuesto. ¿Qué parámetros tenemos nosotros a favor o cuáles nosotros podemos controlar? Los materiales, pues digamos, esos ya los vimos, o sea, acero, cables que estén en las fibras inferiores, pues nos van a funcionar bien. Y fibras superiores, pues tenemos concreto, fundiciones, etcétera. Entonces el único juego o la única variable que nosotros podemos controlar, agarrar y modificar a gusto gana va a ser la inercia. En este puente, les pregunto, ¿qué sección tendría más inercia? La sección que esté en color, una sección hecha acá donde está la línea en rojo, o la que tenemos en línea verde, que en el arranque. La verde, ¿sí? Tenemos un peralte mayor, como cualquier viga que ustedes puedan imaginarse. Hablemos de vigas de concreto. Cuando ustedes tenían vigas de concreto y tenían en su curso de concreto y tenían una demanda de flexión considerable, ustedes lo que necesitaban para cubrir bastante flexión tenían dos opciones. O aumentaban el peralte, o sea, la sección de la viga, o aumentaban la resistencia de sus varillas de acero, porque son las que van a estar a tensión. Pero llega un punto donde las varillas se limitan. Entonces hay que empezar a peraltar, a peraltar, a peraltar, ¿sí? Es el caso que vemos acá. Digamos que donde está el tramo ahí en verde, más o menos ese es el concepto que estamos tratando de demostrar. Obviamente, la forma en arco naturalmente va a presentar una geometría que beneficia considerablemente el comportamiento estructural de todo el puente, de por sí. Entonces, si nosotros generamos este tipo de apoyos, pues nuevamente estamos aprovechando lo mejor de cada uno, ¿verdad? Y obviamente le estamos generando una gran optimización a todo el elemento en sí. Y obviamente, como pues estamos trabajando estructuras de acero, hay que controlar temas de esbeltez, temas de arriostre, también contemplar lo que corresponde a montaje. Por ejemplo, imagínense que ustedes quisieran, este es un puente de 100, vamos a ver, en la siguiente figura se representa un puente de acero en forma de arco ubicado en Resquena, España. Podemos tener un rango de hasta 150. Una disculpa, no tengo el dato exacto aquí del puente, pero imaginemos que anda en 150 exactamente, por poner un ejemplo. Yo les digo, este puente también se podría hacer con cajones prefabricados de una celda o de multicelda, varias celdas, ya vamos a verlos. Pero sucede lo siguiente, si yo quisiera utilizar esa tipología de bloques de concreto postensado, que bueno, tal vez ustedes están un poco jóvenes, pero antes había un programa en, que se llamaba Megaestructuras, a lo mejor alguien lo vio, los que sean entusiastas seguramente. Y una buena cantidad de esos documentales eran puentes segmentales o puentes segmentados. Van colocando bloques de concreto a través de unos carritos que los lanzan, colocan el bloque siguiente y a través de cables de tensión de un poste tensado los alinean a donde debe de ir el puente. Puente Belice, así fue. Empezó en los dos arcos
Vamos a ver aquí. ¿Ves? Puente Río Dulce. Si ustedes se fijan, pasa algo muy parecido, ¿sí? Vean ustedes que la geometría está cayendo al mismo punto. Si donde está el cursor es una pila y esta es la otra pila o el apoyo, nuevamente, si este le nombramos punto A y a este punto B, ¿cuál tiene más inercia, Suchi? Suchi, llámenle a Suchi, por favor. ¿Cuál tiene más inercia, o el A o el B? Si no me contesta, allá mira. Adelante, Brando. ¿Alguien más? Exactamente, el A. Correcto, Bob. Entonces, si se dan cuenta, de este lado, nosotros llevamos a tener un peralte considerablemente mayor. Es el mismo concepto. ¿Sí? Tal cual. En este caso, este tipo de puentes empezaron arrancando de ambos extremos, se fueron proyectando a través de segmentos y llega a un punto donde al centro se coloca algo así como una piedra angular, ¿sí? Que encaja en ese punto. Misma geometría. Entonces, vean ustedes que cuando, cuando ustedes lleguen a ver, vamos a ver, ¿quién es acá? Eso estuvo en la primera presentación, el puente o el arco que está en el cañón del Sumidero. ¿Se recuerdan? También era el mismo concepto. Entonces, hay algunos puentes que llegan a estar sobre quebradas o accidentes geográficos o topográficos o cuerpos de agua muy profundos. Y si uno intenta poner un paral ahí, o sea, todo el dinero del proyecto se va en estructura falsa. ¿Me entienden? En cambio, en estos casos, por ejemplo, eh, el puente 6 de la Paz. El puente 6 de la Paz, justamente les cuento que se ganó, por lo menos el desarrollo en ingeniería se ganó un premio internacional. Guatemala sonó, gracias al desarrollo que hizo quien lo ejecutó. Este puente, de igual manera, tuvo un concepto muy parecido, ¿sí? El diseñador lo que tomó en cuenta fue precisamente adaptarse a la geometría que acá logran ver ustedes. Nuevamente, la inercia aumenta considerablemente en los puntos de apoyo. Tenemos un momento o una flexión mayor. Y bueno, pues este lo podrán ver ahí. Se volvió bastante famoso precisamente porque a través del buen trabajo que se realizó, sonó bastante. Y así fue como quedó el puente. ¿Sí? Entonces, caemos a estos puntos, que cuando hablamos de puentes que tienen una quebrada o una diferencia de altura considerablemente grande, ahí es donde empieza a destacar el acero. ¿Por qué? Las piezas de metal comparadas con esos bloques de concreto son mucho más livianas. Segundo, la tecnología. O sea, sí lo tenemos en Guatemala, sí podemos hacer este tipo de puentes. Los otros, así como el puente Río Dulce, es la primera tarea que ustedes tienen. ¿Quién lo hizo? ¿Cuál fue la tecnología? ¿En qué año? Y en eso de quién lo hizo, hay un par de nombres o empresas de diferentes orígenes que les va a sonar. Entonces es importante que empiecen a ver ustedes qué fue lo que pasó, ¿sí? Es un puente emblemático, todos tenemos que conocerlo, eso sí es cultura general, ¿verdad? Entonces, importante que lo ubiquen, por favor. Ya saben, una página, la suben al portal, pero cuando yo les pregunte, vemos si les sirve, ¿verdad? ¿La ingeniero hizo quién lo hizo? ¿En qué año? Ah, y toda la información adicional que usted considere. ¿Cuánto costó? ¿Verdad? O sea, y eso les va a dar a ustedes una idea de cómo fue dándose la proyección de los precios de los proyectos de hace N cantidad de años a cómo están ahora. O sea, importante. Todos tenemos que saber. Muy bien. ¿Ok? ¿Sí? Solo una pregunta, ahí decía, ¿puente tipo Fercha o celos? Ajá, Sercha o Celosía. Ajá. ¿Cómo serían, digamos? Están acá, miren.
Ahí está. Sergio 07. Ahorita los vemos. Ujú. Pero sí, es una armadura, ¿verdad? Hay que desempolvar estática, ustedes. Ahorita les voy a decir por qué. Eh, Cuando hablamos de puentes en acero, vean esta versatilidad. Desde 12 a 15 metros hasta más de 10 veces la longitud. Es un material que para flexión, especialmente por los esfuerzos de tensión, donde ya les conté, se vuelve muy versátil. Importante que ustedes utilicen y aprendan a controlar la geometría en base a lo que platicamos, ¿ya? Entonces, vean ustedes que acá pueden ser a través de vigas, vigas laminadas. ¿Qué podría ser? ¿Qué es una viga laminada y qué es una viga armada? A ver, una viga laminada y una viga armada. Esto de no compuesto, omítanlo. Solo estas dos palabritas. Si nosotros tenemos vigas laminadas, van a ser todas aquellas vigas W, H, HP. No las hace Hewlett Packard, pero se llaman HP. Vigas tipo M, tipo S. Básicamente, esas son las comerciales acá. Las 99.99% comerciales, vigas W. ¿Sí? WF, White Lunch. ¿Vamos? ¿Por qué laminadas? Porque nacen de un lingote que pasa en proceso de fabricación y pues, los rodos le dan la forma W. Bueno, vigas armadas o vigas armadas a 3 placas o vigas a 3 placas. Básicamente, el acero que venden aquí en Guatemala, que también se puede conseguir en placas, llega a tener, normalmente se comercializa en, ¿qué les digo? Placas de, por ejemplo, 8. Si ustedes han visto los trailers, normalmente los trailers llevan una gran bobina amarrada con unos cintos de metal y casi que a veces solo llevan en toda la plataforma del trailer una sola bobina. Es muy pesado. Es bien pesado. O a veces dos. También diría los X, pero. O la lámina que se utiliza acá en Guatemala, ¿sale de estas bobinas o sale de placas? Para los que ya han tenido ya alguna experiencia, pues obviamente tiene su espesor. Y digamos que estas láminas vienen de, ¿qué les digo? 4 pies por 8, 4 por 6. Sí, más que todo esas son las medidas. Vienen algunas un poco más grandes, pero digamos que con esas. Entonces son las láminas tal cual. Y aquí es donde trae su variación de diferentes espesores. 3/16, 4, 3 octavos, 5 octavos, 1 pulgada, lo que sea. Pero muchas veces, como recuérdense que acá en Guatemala no producimos ningún tipo de perfilería de metal, ¿sí? En Guatemala no se fabrica. Todo se trae de China, México, Brasil, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando a veces lamentablemente no contamos con ese tipo de perfilería, por ejemplo, que les digo yo, una viga W44 por 227. 1 pulgada de peral. Grande. 27 libras pico. Pesado. Bien pesado. Un kilo. 30 centímetros con ese peso, pues bien pesado. Muchas veces no, porque traer ese tipo de material acá a veces cuesta casi que solo bajo pedido. No sé, cuando el proyecto normalmente son proyectos muy grandes, pues sí. De lo contrario, ¿qué hacemos? Normalmente faqueamos o cortamos las piezas y nosotros mismos podemos fabricar. Entonces, imagínense, vamos a hacerles un ejemplo. Tal vez aquí 2 piezas es mucho, pues, pero. No, tal vez no. Entonces aquí vamos a tener una placa, pero una placa de 2 pies. Esta otra, que voy a colocar acá abajo, ¿sí? Esto va a llorar, va a estar acá abajo. Y al centro yo puedo soldar una nueva placa. ¿Sí? Entonces con esa placa que yo sueldo, básicamente, si hago un corte acá, tengo la placa 1, ¿no?
la del alma que no coloqué, y aquí está la placa. ¿Sí? Entonces yo puedo fabricar mis propias placas. A eso se refiere vigas armadas. ¿Bueno? Cuando yo tengo vigas armadas, tengo una gran versatilidad. Y especialmente porque, ya dijimos, si en algún dado caso yo no tengo eh, la perfilería adecuada, y digamos que ya topamos en material, o sea, esto es un grado 50 KSI para que empiece a fluir, 65 como esfuerzo último, es bastante atención, es un buen esfuerzo, ¿sí? Optimizamos bastante, sobre todo los pesos de los puentes con esto. Consejo, utilícenlo en suelos que sean muy arenosos. Normalmente con mucho peso, la estructura puede ceder. Además se van a ahorrar mucho dinero en pilotes, porque no hay de otra forma de cimentar. Y no es lo mismo un encepado o un grupo o un paquete de pilotes para estructura de concreto que para hacer más barato. Entonces, regresamos al tema de vigas armadas. Ya dijimos que cuando yo tengo vigas de molino, que son las laminadas, voy a topar en un peralte que me lo da AISC, ¿sí? Que es este. Más de ella no hay. Entonces, si yo tengo un puente, tengo que llegar a producir mis propias vigas. Y ahí entra en juego otra vez lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Lo que me va a beneficiar en este punto es de que yo puedo controlar esto, miren, esta distancia de acá para acá, este peralte interno, digamos, yo lo coloco a gusto y gana. Obviamente, ¿qué pasa si llego a tener demasiada altura? O sea, les digo, puentes de esta dimensión, el más grande que he trabajado tenía 2,40 metros. ¿Sí? Una viga grande, grande. ¿Qué pasa con el tema de la compacidad en las vigas? ¿Alguien que se recuerde? ¿O es del test? ¿Cómo se llama? ¿Es una fricción? Hay un pandeo local. ¿Sí? Hay un pandeo lateral torsional. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a jugar con los espesores, deslizantes, un montón de cosas. Entonces, límites no hay. Inercia ustedes la pueden colocar a gusto y gana. Y por eso es de que llega a alcanzar incluso más longitud que una viga post-tensada. La longitud máxima de las vigas reforzadas, 45 metros. ¿Sí? Recomendable acá. Entre otros temas, la ventaja cuando nosotros colocamos vigas de acero en puentes es de que son elementos más livianos para poder levantar, manipular, montar, controlar. Además de que uno puede, les digo, por ejemplo, puentes de 50, incluso hasta de 60 metros hemos hecho. Y lo que hacemos es de que los hacemos con 3 o 4 piezas. Entonces, literal, se pueden usar 4 grúas pequeñas, se van colocando. En cambio, una viga preesforzada, fundida in situ, es bien complicado levantar todo ese peso. Bien, bien, bien complicado. Entonces, lo mejor siempre, cuando vayan a trabajar esas longitudes en concreto preesforzado, formalete. Solo costo de formalete, ¿no? Bueno, luego de las compuestas, ahora bien, si hablamos de no compuesto o compuesto, ¿a qué se refiere? Ustedes vieron, ¿cómo le llaman a la luz acero? Metal deck. Va, metal deck fundido es una sección compuesta, ¿ya? Entonces, cuando no tienen una sección compuesta, o sea, viga laminada más no compuesta, ¿qué es lo que pasa? Baja la cantidad de longitud. ¿Por qué? No es lo mismo de que yo sobre esta liga tenga mi... Ah, bueno, aquí va en el otro sentido, va en este sentido, miren ustedes. O sea, si le sacáramos una elevación, si prolongamos esta vista, digamos que el valle iría en este sentido.
para allá. Aquí van todas las. Valle Corona. Valle Corona. O como se llama en inventado. Porque si yo, al momento de que fundo, puedo alcanzar longitudes de 25 metros, comparado con. O sea, mi límite superior es un poquito más del doble que mi límite inferior de la otra. Pero las no compuestas no están fundidas, o sea, son más livianas. ¿Ok? Sí, tengo entendido porque esa parte de los bloques, digamos, la mesa metal de domina toda esa fuerza de presión, es que tienes una reflexión a la carga. Excelente. Excelente. ¿Me recuerda en su primer parcial? Para el primer punto extra del curso. Ok. Excelente. Entonces, miren, pues, cuando nosotros tenemos cabalmente quién nos pueda recibir esos esfuerzos, mejoren ustedes la capacidad. No siempre mucho peso va a hacerle mal a la estructura. En cambio, si ustedes lo saben colocar, les queda bien. ¿Sí? Hablando siempre de geometría, vigas tipo cajón, lo que tenemos es básicamente pues, un elemento que caemos a lo mismo. Cuando empezamos a tener peraltes tan grandes, es bien complicado controlar el pandeo. Pero, ¿qué pasa si yo, bueno, voy a omitir esta pieza y le voy a agregar mejor dos almas? Dicho de manera sencilla. Es en un cajón, pero tiene mejor inercia. Nuevamente, la inercia lo que hace es mejorar mi capacidad de carga, llegando hasta 120 metros sin problema. ¿Cuál ha sido el truco acá? ¿Cómo puedo subir de longitudes? Yo tengo que mejorar La inercia. la inercia. Sí. Bueno, buenísimo. Y así sucesivamente. Digamos, quiero más inercia, pues ya trazo un arco. Son esos peraltes exagerados que veíamos hace un momento. ¿Ok? Entonces, hagamos un arco, incluso un arco entrelazado. Bueno, un arco llega a 150, sin problema. ¿Sí? Pero es porque yo, este peralte, dice que con. Obviamente, esto, sobre una placa abajo, pues ya no se controla, pero digamos así como el de la imagen que veíamos hace ratito, que era un joystick, y en la parte superior tenía otro joystick. Y crean, el peralte o la sección completa de un puente que estábamos trabajando en web tenía entre apoyo 220 metros. O sea, 180 metros, es que eso era lo bonito. Los 180 metros estaban acá, altura de. Y todo esto era electoral. Y había 50 metros. Y del otro lado también. Al punto que llegamos, o el objetivo es de que sí se pueden hacer, por supuesto, medidas ustedes controlen bien y adecuadamente la geometría, la inercia y todos estos parámetros que hablamos. Funciona, ¿sí? Se puede. Se puede. Ahora pasemos a los puentes en concreto preesforzado. O, a ver, cuando hablamos del preesforzado, ¿qué entendemos por preesfuerzo? Pero como que las tensionaran antes, y ya después se las ponen, es lo que entiendo. Sí, 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 bastante bien. Eh, de hecho, y suena un poco irónico, pero en realidad las vigas se comprimen antes. ¿Sí? Miremos. Tensión o compresión al final es un esfuerzo. ¿Sí? Por eso se llama esfuerzo. ¿Sí? Y puede ser tensión o post-tensión. Entonces, si nosotros tenemos una viga, lo vamos a hacer aquí en menor escala. Imagínense que yo tengo una viga con carga axial. P. Asumamos que el módulo de elasticidad de ese material es bajo. Va a deformar. Naturalmente, cuando yo la comprima y la fuerza sea tan, eventualmente va a hacer eso. ¿Sí? Eso nos dice la teoría de resistencia de materiales. ¿Sí? Aquí produce un delta. ¿Sí?
X y aquí tenemos un, digamos, un delta de Z. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora yo a esa P le agrego una excentricidad? Esto es lo bonito de estas ligas, ustedes, que le hacen a uno quebrarse la cabeza. Carga A es axialmente, va a deformar la viga. ¿Qué pasa si yo desfaso del eje neutro? Una E. Excentricidad para esto. Miren, pues, cuando nosotros aplicamos cabalmente una fuerza con excentricidad, se deforma. Y de hecho se deforma así. Excelente. Porque nosotros le estamos aplicando excentricidad. ¿Ok? A sabiendas de que esto puede suceder. La innovación, porque esto se empezó a usar en 1951, 50 años por ahí, a manera de optimizar los elementos. Si ustedes se fijan, vamos a ver. Vamos a ver la descripción. Perdón, sí, 1950. Sí, vamos a ir. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando se dieron cuenta que podrían generar una excentricidad con la misma carga, digamos en PA es igual a B en B. Una en la plaza y otra abajo. ¿Qué es lo que pasa? Esto que se produce acá es el truco o el léxico de las vigas transforzadas. Nuevamente, ¿qué forma es la que se está produciendo acá? ¿Sí? Ese es el. Tal vez no es de que todos los puentes tengan que ser en forma de arco, porque no, pero el truco está en la inercia o en la geometría. ¿Sí? Si ustedes controlan eso, su puente va a funcionar. Ahí, miren. Entonces, cuando se dieron cuenta que ellos podían hacer este tipo de detalles y ganar un delta en altura, comparemos ahora un segundo escenario. ¿Qué pasa si yo tengo una viga completamente plana y en vez de la carga P a los lados la coloco acá? ¿Cuál es la elástica? ¿Esta viga? O la línea de formación. Digamos que si esto es mi eje, de pronto la línea deformada lo esto. ¿Sí? A esta deformación vertical de la viga al centro le vamos a llamar menos delta H minúsculo. ¿Sí? Acá tenemos un delta H minúsculo. Entonces, el truco es de que siempre, al yo someter este esfuerzo, que viene de más, que uno que está induciendo unas vigas ya fraguadas, uno logre que el delta H, perdón, el delta H sea mayor, o mucho mayor, al delta H minúsculo. ¿Sí? Eso que garantiza que cuando mi viga naturalmente va a recibir este tipo de cargas, yo digo 1, 2, 3, 4. Entonces, las vigas preesforzadas, cualquiera que sea su momento de preesfuerzo, es ese momento, es esa característica del preesfuerzo, porque el preesfuerzo se refiere a antes de que suceda una carga en este punto. ¿Sí? P sub P va a suceder antes que P sub C. ¿No? ¿Y dónde va a suceder P sub C? Cuando el puente entre en servicio. Tráfico vehicular, ya fundimos la losa, y ahí eventualmente va a bajar un poquito. Consejo, cuando ustedes pasen casi todos los pasos de nivel por las dimensiones de las secciones típicas que tenemos acá en OT, cualquier paso de nivel que cruce sobre 4 carriles, ¿quién me dice una sección típica B? El ancho. Con esas dimensiones de carretera, cuando ustedes tienen
dos carriles de ida, dos de vuelta. Toda esa longitud genera ya una demanda considerable en longitud para el puente. Por eso es de que casi siempre la mayoría de pasos de nivel, para empezar, un paso de nivel casi siempre va a estar sobre una vía bien transitada. Entonces es muy poco probable que solo cubra un carril de ida y otro en el otro sentido. Pues casi siempre los pasos a desnivel cuentan con por lo menos una cobertura de 4 carriles aproximadamente. Seguramente está en un área congestionada. ¿Ya? Bueno, entonces, si ustedes observan estas vigas que se logran ver en la foto, o por qué el tema de los pasos a desnivel, porque cuando pasen debajo de uno, por favor observen cómo están las vigas. O incluso si se detienen y observan lateralmente, podrán observar la curva que tienen las vigas. Fue porque delta H mayúscula fue mucho más delta H minúscula. Todas las vigas van a deformar. De una viga simplemente apoyada, ¿cómo se calcula la deformación balística? Entonces, miren pues, por lo tanto, digamos que con un L sobre 240, si yo tengo un puente de 30 metros, ¿no? L sobre 240. Si yo tengo un puente de 30 metros, ¿cuál es la deformación? 0.06, 6 centímetros. Si yo puedo conseguir acá un valor de 6 centímetros, quiere decir que por lo menos esto debería ser. Hablemos 8. Muchas veces los puentes pues, forzados se señalan inversa. A partir de eso, determinan que este valor tiene que ser igual a 8 pies. Entonces uno ya sabe, a través de esa fuerza, cuánto tiene que ser para sacar. Eso es lo que se le llama contraflecha en concreto. La contraflecha, sí, Sí, ¿verdad? sí, es la contraflecha. ¿Dónde lo escuchó? En aquí. Sí. Sí, de hecho sí. Esta es la contraflecha. Todos los puentes tienen que llevar contraflecha. Por favor. Nunca vayan a hacer un puente sin contraflecha. Bueno, y si lo hicieron, pues ahí me. No deberíamos tocar, no tenemos. Pero nos va. En concreto, uno tiene que inducir la contraflecha a través de cargas o a través de un preesfuerzo, o también uno puede fundir torsión con la contraflecha. ¿Sí? Generalmente las. ¿A qué se refieren con eso de fundirlo? Usted dice que la forma que ya tiene esa con La formaleta. con la formaleta. Ah, Y después la tensa o es por la misma forma que tiene que ya ¿cómo es? usted lo funde así. Ajá. Si estas son mis tablas para fundir, generalmente les van haciendo un corte o una falsa. Entonces, el segmento va haciendo con la forma. Generalmente esto se hace para concreto refuerzo, no perforzo. En acero, es un poquito más fácil. Uno corta las placas con esa forma. Y ahí queda. ¿Listo? ¿Preguntas? Muy bien. Ahora hablemos sobre qué es lo que va a generar esa carga P. Cables. ¿Sí? ¿Quién ha visto una vigueta de bobería? Lo que vienen ahí en monolito y todo eso, ¿no? Exacto. Muy bien. A ver. Aprovechemos aquí la. ¿Cómo tienen que ser? Ah, sí, perdón, a lo largo. ¿Será que tienen esa bolita? Entonces usted las ve de arriba para abajo. O pudo haberlas visto ya colocadas en orden, eso también puedo decir. Bueno, pues, miren pues. Normalmente las viguetas cabalmente tienen una forma trapezoidal. Si yo la veo de sección, es un pedacito fundido en un par de alambritos o varios números.
dos, que parece ser variedad número 2, pero no son. A lo largo, digamos que si esta fuese la geometría esperada, yo lo que tengo acá es un alambre, una varilla que sube, y otra, y digamos que esta varilla va a seguir saliendo, ¿sí? Ahora sí, se sienta la billeta, pues, entonces lo que va a hacer es de que estos alambres o varillas de hierro se tensan, están tensados, se funden y cuando el concreto va para abajo, se corta, se corta. El acero tenso. Recuérdense que media vez nosotros no pasemos el rango elástico, después de una deformación va a tratar de regresar a su forma original. Entonces, el acero lo va a tratar de hacer. Si yo le estiré 5 centímetros, va a tratar de perderlos. Media vez no lo deforma. Cuando pasa eso, esto gana su derecho. Ese es el secreto de las billetas. Un puente a escala, chiquitito. Por eso son relativamente ligeros. Y que esa deformación sí se logra. Yo se lo veo. Sí, Vean alguna billeta. O una ferretería. Pero vean las que son un poquito largas. O no los pedacitos, porque a veces las tienen que cortar para hacerlas casar a la medida. Y normalmente mientras más larga es, más se nota la diferencia. Comercialmente hablando, 6 metros, 8 metros pueden conseguir. Mandadas a hacer, alcanza hasta 12. 10, 12. Por ahí. esas son las post-pensadas. Esas son prepensadas. Ahora el porqué. Mira, pues. Digamos que diferencias entre preesfuerzo entre prepensado y postpensado es el momento donde yo voy a pensar. Cuando yo tengo una viga, hablemos vigas de puentes. Si yo tengo una viga que va a ser pretensada, lo que hago es de que esto es un cajón. Voy a conseguir un hilo. Pero si esta fuese la forma le da. En ese cajón, lo que se hace es de que, literalmente, hay un cable que empieza en este punto y naturalmente acá debería de terminar en un punto final. La argolita, esos cajones o formaletas, y lo que hacen es bajar el cable. O ya el cable, la argolita, que es una como arandela que está aquí, la base, el cable pasa por acá, formando una U. Se podría hacer más circular, pero con una V basta. El cable se tensa. Este cajón tiene que estar bien seguro al piso. Cuando uno está tratando de tensar, el cable tiene esta argolita, la verdad es que está tratando para ese tenso. Y esa argolita queda perdida. O es una argolita que se queda en el cajón. Cuando pierde esa argolita y ya está fraguado el concreto, se cortan nuevamente los cables y ahí es donde el cable trata de regresar a su forma horizontal. Entonces acá lo que se hace es tratar de inducir. Si el cable está tratando de regresar a su forma original, pero ya está siendo monolítico con el concreto, ¿qué es lo que va a pasar? El cable va a tratar de subir de acá para acá. Entonces el concreto lo va a invadir. Y ese es nuestro aproximativo. Pasemos a puentes postensados. Bueno, puentes postensados. Normalmente los puentes postensados, si ustedes fabrican una viga pretensada, puede ser, por ejemplo, acá o en cualquier otro lado. Y la viga pretensada se hace en estos moldes, ya se lleva la viga. A la hora
lado A y en el lado B no. Del acuerdo gubernativo, ¿cuál es la distancia máxima que yo puedo transportar? O el ancho de plataforma. El ancho, digo, el largo de plataforma. 14, excelente. Sucede que las vigas tipo I en puentes me pueden llegar a resistir hasta 29 metros. Pregunta. ¿Puedo hacer una viga para pensar a 29 metros? ¿Llevarla ahora? Sucede que tienen dos limitantes. Una es que las carreteras no están listas para transportar tanto. Excelente. Segundo, es de que de por sí el acuerdo gubernativo a ustedes no les permite transportar más de 14 metros. Si ustedes llevaran una viga de 18 metros, que en pretensado sí se puede, o sea, no es imposible, pero 18 metros no se va a poder y ahí va la infracción. Sí pueden solicitar un permiso y transportar cuando es necesario elementos tan grandes o tan pesados. A veces ingenios, hidroeléctricas, el INDE, hace como, creo que fue a finales de año que tuvo que traer otra. Bueno, pero a veces cuando sí o sí tienen que transportar algo de dimensiones muy grandes y con mucho peso, hay que pedir un permiso especial y con autoridades Covial y Provial van encaminando por dos razones. Y una tiene que ver con los puentes. Los puentes no están diseñados para recibir esa carga. Entonces, algunos puentes hay que apuntalarlos. Mete un puntal provisional, pasa la carga, se quita. Y el puntal se va al siguiente puente y así se van. Por eso es que cuesta mucho mover ese tipo de carga, lamentablemente en nuestros medios. O sea, hay que pedir un permiso. Otros países más desarrollados, no hay problema. Pero bueno. Entonces, no sé. ¿Qué pasa si yo tengo, digamos que si tenemos que hacer un puente de 30 metros sí o sí a una sola vía? No puedo fabricar pretensadas, sino que tengo que fundir formalmente en el lugar y lo que voy a hacer es simular esta inclinación. Entonces, si esta viga, este rectángulo azul fuera mi formaleta, lo que voy a fundir, lo que hago es de que metemos un ducto. El tubo va a simular una curva, el cable sale de un lado, sale del otro, y lo que se le hace es de que se le pone una cuña de este lado. Agarra el cable y de este lado con gatos hidráulicos tacho. No voy a pensar hasta el fundido, si no voy a deformar el ducto que está ahí solo sobrepuesto. Fundo y después de que está fundido voy a pensar. Ese es el uso del salto. El pretensado lo hago antes de fundición y el posttensado debería de ir después de la fundición. Entonces, lo que se alcanza es de que cuando ya está fundido el concreto, el gato empieza a jalar el cable, a jalar, y por la diferencia que tenemos entre estos dos puntos, que es el cable va a tratar de ponerse totalmente horizontal. Ahí es donde esa tensión, digamos que ustedes no necesariamente, no siempre necesariamente en la formaleta tendrían que haber controlado la flecha. La formaleta se puede ver plana, pero cuando uno tensa, ese cable es el que levanta la flecha y lo levanta un montón. Es una fuerza impresionante. Cuando se rompe uno de esos cables es peligroso. Que se rompa uno de esos cables, nada más la gente. Es muy peligroso. Entonces, generalmente nunca se esfuerzan a más de su 70%. Ya en cargas de diseño. Sí. Deben tener mucho cuidado. Esa fuerza que introducen en el cable es impresionante. Imagínense, están doblando concreto. Es una gran fuerza. Bueno, ya para terminar con estas que analizamos, así como se hace para vigas tipo I, en su tarea investiguen vigas tipo Ashton. ¿Saben? Vigas tipo Ashton. Hay 6 tipos para que no les vendan gato por liebre.
La tablita que encuentren en Google va a ser la que tenga 6 tipos. ¿Ok? Vigas tipo Ashton. Tal cual. ¿Cuánto tipo es? 6. Las vigas tipo E, Bob T, Pad, no, solo las Bob T, y las White Flange son vigas tipo Ashton. Llegan, bueno, también la Pad Top, llegando a hasta 55 metros de un solo elemento. Luego tenemos las vigas cajón prefabricado, Puente Río Dulce, de lo hablamos, ¿sí? Y las vigas doble T prefabricadas, también es otra variación como las Ashto, pero más chiquititas, llegando hasta nada más 18 metros. Entonces, entre longitudes máximas, si mucho, una Ashto logra alcanzar 55 metros, pero siempre también es bastante. ¿Sí? Bueno, ¿dudas?